Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Hoy más que nunca necesitamos la capacidad de un pensamiento crítico y exhaustivo, basado en la palabra de Dios que es inspirada, infalible y sin error. No podemos vivir correctamente sin una cosmovisión correcta. Pensemos bíblicamente, el podcast con el pastor Sugel Michelén. Hoy día vemos en algunas iglesias que están celebrando ceremonias y rituales del Antiguo Testamento. ¿Es esto correcto? La respuesta más directa a esta pregunta es no es correcto, y esto por varias razones. En primer lugar, porque la ley es un todo compacto, de manera que cuando nosotros queremos guardar una de las ceremonias de la ley, una de las ceremonias del antiguo pacto, estamos obligados a guardar toda la ley. Ese es el argumento del apóstol Pablo en su carta a los Gálatas. Pablo les dice en el capítulo 5, «Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley». O sea, la ley no puede ser compartimentalizada. Si nosotros queremos guardar un punto de la ley, tenemos que guardarlos todos. Por otro lado, el hecho de nosotros traer de nuevo estas ceremonias y rituales del antiguo pacto es negar la obra de Cristo en la cruz del Calvario, porque dice Pablo en Colosenses capítulo 2 que todas estas ceremonias no eran más que una sombra, pero que el cuerpo que proyectaba esa sombra es el cuerpo de Cristo. Cuando Cristo viene, se acabaron los sacrificios, se acabó la celebración de la Pascua, dice en 1 Corintios 5 que Cristo es nuestra Pascua, y se acabaron todos esos rituales que apuntaban hacia Él. Pero en tercer lugar, la razón por la que no debemos de ninguna manera volver a celebrar y a traer a estas ceremonias y rituales es porque al hacerlo estamos construyendo de nuevo esa pared que Cristo derribó con su muerte y su resurrección entre judíos y gentiles. En Efesios capítulo 2, Pablo dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Y cómo lo hizo? Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos, es decir, judíos y gentiles, en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Así que estamos construyendo una vez más esa pared que Cristo derribó con su muerte y su resurrección. Pero por el otro lado, en el Nuevo Testamento es evidente que nuestro Señor Jesucristo nos dejó únicamente dos ordenanzas: el bautismo y la cena del Señor. Así que tan pronto nosotros comenzamos a introducir en la iglesia otras prácticas más allá de estas dos ordenanzas, nos estamos yendo más allá de lo que la palabra de Dios enseña. Y finalmente, en Romanos capítulo 3, el apóstol Pablo nos enseña con toda claridad que nosotros somos salvos por la fe y no por las obras de la ley. Dice en Romanos capítulo 3, versículo 27 y 28, luego de que Pablo explicara qué fue lo que Cristo hizo a nuestro favor en la cruz del Calvario. He aquí cuál es su conclusión en los versículos 27 y 28, repito. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y todos esos rituales son las obras de la ley. Así que descansemos con toda confianza en la obra perfecta de Cristo en la cruz. Y no volvamos a traer el nuevo pacto, introducir algunas de las ceremonias y rituales, no volvamos a traer, el antiguo pacto dentro de la iglesia y el Israel del nuevo pacto. Eso es cometer un error de enormes dimensiones que al final de cuentas no es más que una negación del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pensemos bíblicamente, el podcast con el pastor Sugel Michelén. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.